Contempla al Rey, dice la canción, ¿verdad? Venir y adorarle. Cuando miramos lo que hizo, lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros, deberíamos adorarle, ¿verdad? Como iglesia deberíamos postrarnos reconociendo quién es Él, quiénes somos nosotros, lo que ha hecho Él por nosotros. Yo creo que es la actitud de alguien que ha entendido el Evangelio y de la gracia de Dios. Postrarse y adorar. El anhelo de cada uno de nosotros debería ser siempre postrarnos y adorar a aquel que lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Y vamos a estar en Timoteo, vamos a estar allí en el capítulo 4, versículo 1. Estamos continuando la carta muy necesaria para la iglesia, hermano. Aunque cuando hay costumbres de mensajes emocionales, mensajes prácticos para el momento nada más, muchas veces vemos cartas como esta como algo inapropiado para la iglesia del Señor. Pero es una postura un poco arrogante decir que el Espíritu de Dios inspiró a este hombre para que le escribiera a la iglesia del Señor y nosotros tomar postura como que no es necesaria para la iglesia del Señor, ¿verdad? Creo que es una postura arrogante cuando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, dice que era necesaria para corregir aquellas cosas que estaban distorsionando a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el capítulo 4, que nos corresponde hoy de Primera de Timoteo, vamos a estar leyendo los primeros 5 versos. Y vamos a estar girando, o todo el tema va a estar girando sobre la idea de todo lo creado por Dios es bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Y dice el verso número 1, pero el Espíritu dice claramente, no está diciendo Pablo, yo digo claramente, sino el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y escuchando qué? Doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Y quiénes más? Y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Pero ¿cómo? Si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Papá, gracias por crear un mundo así para nosotros. Pero gracias, Señor, porque aun cuando la caída es una realidad en este mundo creado, también tenemos redención. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a volvernos cada día a tu voz, a tu palabra, a escucharte, Señor, para que nuestra creencia, de acuerdo a lo que tú dices, pueda transformar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, de actuar, tanto en lo personal como congregación. Ayúdanos, Dios, para que nuestro pensamiento cristiano sea formado por tu palabra, Dios. Perdónanos si nos encontramos, Señor, fallándote. Pero gracias porque Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Y como he dicho antes, porque estamos siguiendo Primera de Timoteo, una carta muy necesaria para estos tiempos, para aquellos tiempos también, y para todos los tiempos en que la iglesia del Señor Jesucristo esté sobre la tierra. Esta carta es muy necesaria, porque corrige comportamiento dentro de la iglesia, algo que muchas veces se ha distorsionado y la iglesia ha llegado a funcionar con métodos y herramientas humanas solamente. Así que, como les he estado diciendo antes, el pasaje que pone, y lo he estado hablando en las introducciones de varios temas de Timoteo, el pasaje que pone esta carta y su mensaje en perspectiva es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Esto ya lo predicamos hace algunas semanas, pero es el pasaje que está en punta en Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí es el pasaje que está en punta. Para que sepas, dice, cómo debes conducirte. Pablo le está diciendo a su discípulo, mira, yo tal vez demore en ir, pero te voy a mandar esto para que sepas cómo conducirte. Y para nosotros tiene el mismo significado, hermano. Esto que dice la palabra de Dios, no importa la edad, hermano. No importa la edad que tengamos, para que la iglesia del Señor Jesucristo sepa cómo conducirse. Porque una de las cosas que vemos en la Escritura es que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y la iglesia del Señor de Jesucristo debe estar
instruida para saber cómo conducirse, porque una conducta inapropiada viene de una instrucción inapropiada. Así que le dice ahí para que sepas cómo conducirte, pero le dice en la casa de Dios. Y hemos estado hablando y predicando de eso, pero dice también columna y baluarte de la verdad. Este es el núcleo de Timoteo, hermano. Y se dijo que la iglesia hace lo que hace en alguna de las predicaciones, y para tratar de conectar con la carta, la iglesia hace lo que hace porque la iglesia es lo que es. Un gato actúa como actúa porque es gato, y un pez actúa como actúa porque es un pez. Y la iglesia del Señor Jesucristo debería actuar como la iglesia del Señor Jesucristo, y no de una manera humanista. Así que la iglesia hace lo que hace porque la iglesia es como es. Y como que la iglesia es casa de Dios, se acerca a Dios y debería hacerlo en oración por todos los hombres. Lo vimos en el capítulo, en algunas prédicas anteriores. Por todos los hombres. Claro que cuando la iglesia pierde el foco de la voz de Dios como la cabeza de la iglesia empieza a orar por lo que les conviene. Pero aquí habla incluso por aquellos como el rey que estaba siendo bastante malo, y le dice orar por los que están ahí en el gobierno también. Así que por otro lado, como que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia debe sostener y promover la verdad del evangelio de Cristo, y eso lo vimos en otras prédicas anteriores, pero para poder conectar con lo que nos toca hoy. Y cuando estudiamos el capítulo 1, en el verso número 3, en el verso 3, vimos que una forma de la iglesia defender y promover la verdad del evangelio es denunciando y reprendiendo a aquellos que enseñan doctrinas extrañas. Por eso mandó Pablo a Timoteo para que denunciara y reprendiera a aquellos que estaban enseñando doctrinas extrañas. Es decir, enseñanzas que se desvían del evangelio de la fe que una vez fue dada a los santos. Para esto Pablo manda a este hombre, pero Pablo inspirado por el Espíritu de Dios, para que corrijas y no permitas que se enseñe otra cosa que no sea el evangelio de la gracia de Dios. Y ahora trataremos de manera específica lo que estaban enseñando estos falsos hermanos. ¿Qué estaban enseñando estos falsos? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el origen de la enseñanza de estos falsos? Pero también, ¿cuáles son los efectos que trae esta falsedad dentro de la iglesia? Eso es lo que corresponde en el día de hoy, hermano. Y vamos a estar hablando entonces de un peligro que había sido profetizado, y era la apostasía, de las raíces de este peligro, y vamos a estar hablando de la respuesta o la premisa que Dios tiene para responder a esto. Así que vamos a estar hablando de un problema y cómo Dios responde a este problema. ¿Y cuánto necesitamos tú y yo saberlo, hermano? Porque estos problemas no fueron de aquel siglo solamente. Son los mismos problemas que están pasando hoy en el siglo XXI, dentro de la iglesia. Con otros matices, con otras estrategias, pero son los mismos problemas dentro de la iglesia hoy. Así que, ¿cuál es el peligro profetizado? Y quiero que estemos ahí en el verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o postreros días, algunos, ¿qué? Apostatarán de la fe. Y ahí se está dejando ver ya el peligro. El peligro profetizado es apostasía. Algunos apostatarán de la fe. Ahora, en el capítulo 1, Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Lo que empieza esta carta diciéndole, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y le dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Así que dicho de otra manera, el creyente, hermano, está en medio de una batalla de fe y por fe. Ahí está el creyente, en medio de una batalla de fe y por la fe. Y es por eso que en el capítulo 6, en el verso 12, Pablo le llama a este conflicto espiritual la buena batalla de la fe. En el capítulo 6, verso 12 dice, la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, la fe, hermano, debe ser defendida en esta batalla. Y la fe que debe de ser defendida en esta batalla es el evangelio de la gracia de Dios. Es la confianza en esa persona gloriosa de la que hemos estado cantando en esta mañana, llamada Jesucristo. Esa es la fe que debe ser defendida en la batalla. Y el cual aquí menciona en los últimos versos del capítulo 3, el evangelio de la gracia de Jesús. Habla en los últimos versos allí. Ahora, la manera de ganar esta batalla, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es precisamente guardando esa fe que una vez fue recibida y que una vez fue profesada. Esa es la manera de ganar la batalla.
guardando esa fe que una vez fue recibida y que profesamos. Y por eso es que Pablo en sus últimos días, ahí en la segunda carta que le envía a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, dice: he peleado la buena batalla. Y termina diciéndole a su discípulo: he guardado la fe. Porque la batalla espiritual es una batalla de confiar o no confiar. Por eso que los Gálatas empezaron confiando y después parece que patinaron en la batalla y empezaron cumpliendo, por cumplimiento la vida cristiana. Y eso termina en frustración y desvío de la verdad. Ahora, el peligro anunciado por Pablo en este versículo, y mis hermanos, me gustaría que pudiéramos tener claro, el peligro que Pablo anuncia en estos versículos, y muchos de los que habían, era que muchos de los que habían profesado creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, terminarían rechazando o terminarían naufragando de la fe que una vez habían recibido. Ahora, de esta apostasía habló Juan también. Y ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, para los que están anotando, el apóstol Juan dijo: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y debemos entonces ser realistas, hermano, con relación a esto. El comentarista William Hendricks dice: aunque la iglesia sea tan gloriosa, la apostasía se encuentra en la mano. Porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Lo que está diciendo este comentarista es: aunque la iglesia muestre su gloria, la gloria que tiene, la apostasía también va a estar ahí, hermano. Porque no todos los que externamente están en un libro de membresía son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo este hombre es, porque hay muchas personas no cristianas dentro de la iglesia que profesan una fe, pero después van a huir de esa misma fe, o van a negar esa misma fe. Y lo trágico en todo esto es que posiblemente estos que están abandonando la fe probablemente no lo sabían. Como en nuestros tiempos, hermanos, muchas de las personas que están abandonando la fe muchas veces no se dan cuenta que están haciéndolo. Porque no solo abandonar la fe es irse y vivir ahora en el mundo a la manera del mundo. Muchas veces están dentro de la misma iglesia y han abandonado la confianza en el Señor Jesucristo y empiezan a confiar en sí mismos. Ellos piensan que están siendo fieles y muy espirituales, como los Gálatas, pero realmente estaban caminando de otra manera y no por fe. Ahora, ¿cuándo es el tiempo del cumplimiento de esta profecía? Dice la palabra, y me gustaría que nos volvamos siempre a la Escritura para que nuestro pensamiento no busque en el corazón humano, que dice que es de continuo mal, sino que busque en la revelación de Dios, que dice que es buena, y es la lámpara que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuándo es el tiempo del cumplimiento de esta profecía, según la palabra? En los últimos tiempos. Y según la enseñanza del Nuevo Testamento, los últimos días no se refieren a los días anteriores a la venida de Jesús. No se refiere a eso, y algunos han estado incluso enseñando que se refiere a esos días finales de la gran tribulación y de no sé cuántas cosas. Para nada es la idea que está en la carta de Timoteo ni en la Escritura cuando se refiere a los últimos días, sino más bien está hablando a ese tiempo entre el ascenso de Jesús, la venida de Jesús, y la otra venida cuando Él venga a recoger a los suyos. A ese tiempo se le llama los últimos días, entre la primera venida y la segunda venida. Así que para un judío, para aquellos que estaban escuchando la palabra, ellos sabían que estaban en los últimos días. Como para nosotros estamos en los últimos días. Porque el concepto era desde la venida del Señor hasta la venida nuevamente del Señor, la segunda venida. Y es por esta razón que Pedro, cuando explicó que lo que sucedió en el día de Pentecostés realmente era el cumplimiento de la profecía de Joel, de que en los postreros días sería derramado el Espíritu. Ahí está diciendo Pedro, esto es lo que está pasando. En los últimos días, aquí está pasando esto, porque los últimos días, hermano, o los postreros días, sigue siendo los días entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Ahora también, hermano, a lo mismo el apóstol Juan se refiere cuando dice en su primera carta que este es ya el último tiempo. Y nosotros, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermano? Porque esto no es algo que va a pasar cuando ya estemos llegando a la redención final. Esto es algo que empezó a pasar desde que Jesús vino a la tierra y que sigue pasando hoy en la iglesia. Por eso es que es tan importante la carta de Timoteo para una iglesia, hermano, para caminar en verdad y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo esto implica, hermano, para ti y para mí que estamos hoy como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor Jesucristo,
Todo esto implica que dado que el peligro de apostasía permanece en todo el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, hermano, tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, debe prestar oído a la advertencia en todas las generaciones. Si una de las cosas que el enemigo de Dios sí no quiere es que tú y yo prestemos atención a la Escritura, y mucho menos a la carta de Timoteo, que la pongamos en un rincón para aquellos pastores nada más, aun cuando la misma carta dice que es para la iglesia, para que sea leída a la iglesia, enseñada a la iglesia, para el ministro y para la iglesia. Claro que nos conviene, hermano, porque no habla mucho de lo que nos gusta, pero sí habla mucho de lo que deberíamos hacer, y sí habla mucho de por qué razón deberíamos hacerla, y sí habla mucho de lo que no deberíamos hacer. Por eso necesitamos prestar atención, hermano, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, y lo que está escrito aquí es para los últimos tiempos lo que va a estar pasando. Así que, ¿cuál es la fuente de la profecía? Si vamos a la Escritura buscando la respuesta, dice, el Espíritu dice claramente. Esta fuente no es una fuente de hombres que soñaron de noche. La fuente de esta profecía no es una fuente humana. Dice, el Espíritu dice claramente. Así que la profecía de que en este tiempo habrá apostasía, lo dice el Espíritu de Dios, hermano. Para aquellos que piensan que solamente cuando tenemos un sueño somos espirituales o no sé cuántas cosas, aquí vemos una palabra escrita, dicha por el Espíritu de Dios, que debería ser atenta la iglesia a ella. Así que esta advertencia no era una suposición del apóstol Pablo, sino era la palabra profética segura, como dice el apóstol Pedro, a la cual tú y yo hacemos bien con estar atentos a ella, hasta que Cristo venga. La palabra profética más segura, la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, la más segura, a la cual hacemos bien con estar atentos hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero ha sido revelada esta profecía por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y se trata, hermano, del mismo Espíritu que le había revelado 12 años antes al apóstol Pablo, que después de su partida. Y quiero que conectemos. 12 años antes el Espíritu mismo le había revelado a Pablo, después de tu partida, Pablo, se levantarán falsos lobos, muchos lobos falsos en Éfeso, la misma ciudad a la que Pablo había ahora dejado a Timoteo para enfrentar a la herejía. Le decía en el tiempo de la mañana que muchas veces se disciplinan a las personas por conductas, y la iglesia solamente ha enfatizado la disciplina por conducta, e incluso muchas veces por conducta que ni siquiera están en la palabra de Dios, pero ha ignorado la disciplina de la enseñanza o la creencia, lo que se cree. Y las dos cosas deberían ser corregidas y disciplinadas según lo que vimos esta mañana. Y ahora Pablo está mandando a este hombre, su discípulo, para que enfrentara la herejía. Pero una postura pasiva, hermano. Dice, no te metas en ese rollo, deja eso que el Espíritu de Dios lo haga. Sí, el Espíritu lo hizo, lo escribió y te está mandando a hacerlo para los que tienen la responsabilidad de hacerlo en la iglesia. Así que Pablo envía a su discípulo para que enfrentara la herejía, los cuales, estas personas que estaban viviendo con herejía, arrastrarían a muchos en la iglesia con sus falsedades para profesar algo que no es lo que Dios había mandado. Así que, en vista de que esta advertencia es una revelación inspirada del Espíritu y que por ello es una palabra profética segura, como dice la misma palabra de Dios, tú y yo hacemos bien. Tú y yo hacemos bien, como iglesia, en prestarle atención como una antorcha encendida en medio de una oscuridad. En medio de la oscuridad en que vive la iglesia del Señor Jesucristo, tú y yo hacemos bien con prestarle atención a esta palabra, porque estaríamos alertas contra el peligro. Y una de las cosas que tenemos que entender como iglesia es el peligro de aquel que ha venido a sembrar cizaña dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, del enemigo de Dios. Y muchas veces vivimos, hermano, como si esto no es real. Por eso les digo, deberíamos tener un pensamiento cristiano amoldado a la Escritura y no al mundo, porque esto es lo que dice la Escritura. Pablo dijo, después que yo salga entrarán una cantidad de lobos que engañarán y destruirán al rebaño. Y ahora Pablo manda a Timoteo, le dice, Timoteo, tremenda tarea tienes que ir y corregir a esos lobos que están enseñando ahí. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira, haz esto, escoge ancianos de verdad que estén en esa iglesia de acuerdo a lo que Dios dice. Ahí están las características, Timoteo, para que no aparezcan estos lobos con muy buenas intenciones. Y una de las características es llamados por Dios para esto. Los lobos no son llamados por Dios para eso. También diáconos para que sirvan, no a la manera como lo estaban haciendo, sino a la manera que Dios dice. Este es el orden de Dios para que la iglesia sea sanada. Y hermano, y ahora les está diciendo, Timoteo, te voy a hablar de la característica, de la raíz, de la naturaleza y de la solución
de esta enseñanza falsa. Así que como iglesia hacemos bien en prestarle atención a la antorcha de la palabra de Dios. Hermano, no creo que sea prudente, ni sea sabio, ni sea espiritual desechar porciones de la Biblia para darle prioridad a aquellas que nos gustan. Y nosotros no estamos predicando por gusto, hermano. Nosotros nos estamos preparando cada 6 meses para ver la necesidad más grande que tiene la iglesia, y las predicaciones están yendo toda a la necesidad más grande que tiene la iglesia. Por eso continuaríamos con Timoteo, porque es una de las más grandes que tiene esta iglesia hoy. Continuaríamos con Santiago, porque es una de las más grandes que tiene nuestra iglesia hoy. Y después volveríamos a evaluar para ver cuáles son las necesidades mayores, para volver a escoger pasajes que puedan hablar a la necesidad. Pero esta es una de las más grandes, hermano. Claro que muchas veces el enemigo de Dios siembra en nuestra mente la idea de que esto no es necesario. ¿Por qué esto no es necesario? Hay otras cosas más importantes. Bueno, yo creo que nada más importante, si entendemos que la conducta de una iglesia está muchas veces determinada por la enseñanza y la creencia que tenemos, no hay nada más importante que corregir la creencia errónea y enseñar la creencia que Dios quiere para que haya una conducta correcta en la iglesia. Así que, mis hermanos, el peligro está real, ahí, enfrente de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las raíces del peligro? ¿Y qué dice el pasaje? Falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas que todos deberíamos prestar atención para descubrirlas. Por eso es que no podemos vivir como cristianos aislados. Debemos vivir como una comunidad de creyentes que nos ayudamos con la palabra de Dios. Porque el cristiano aislado muchas veces ya tiene su propia postura, pero no es confrontado. Y una de las cosas buenas que está pasando hoy en nuestra iglesia es lo que está pasando en los grupos celulares, hermano, donde la palabra está confrontando el corazón de una manera como debería haber sido siempre, hermano, ¿verdad? En nuestras vidas, en lo personal, como iglesia, en todo, siempre en nuestras vidas deberíamos estar dejando que la palabra hable a nuestro corazón. Ahora, ¿qué estaba provocando esta apostasía? Bueno, lo que vemos ahí en la raíz dice que estaban las personas prestando atención a qué. Y hermano, eso tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿A qué le prestamos atención? Sabemos que tenemos prioridades para prestarle atención, ¿verdad? Cada uno tiene prioridades para prestar atención. Hay algunos que cuando oyen a personas hablando cualquier cosa le hacen tac, pero hay otros que cuando oyen la palabra de Dios dice que ya en los tiempos finales no la quieren oír. Pero ¿qué pasa aquí? Prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores. Y la Reina Valera dice mentirosos. Y a doctrinas de demonios. Pero mi pregunta rápido aquí sería, ¿cómo sabemos cuál espíritu es engañador? ¿Y cómo sabemos cuál doctrina es de demonio? Porque hoy a todo el mundo, el que no está de acuerdo con una enseñanza, dice que es doctrina de demonio. Es fácil cualquiera tildar a alguien de doctrina de demonio. Pero ¿cómo sabemos según la palabra de Dios, no según los anhelos del corazón del hombre? Cuando una doctrina es una doctrina de demonio y cuando hay un espíritu engañador. Por eso la Escritura dice que la iglesia necesita el don de discernimiento de espíritu. Y todos no tienen el don de discernimiento de espíritu. Por eso es que necesitamos vivir en comunidad, hermano. Porque los dones que Dios dio a la iglesia están en la iglesia. Y este es uno de los dones. Pero además hay algo muy elemental que todos los cristianos sí lo deben saber. Y hay algo muy elemental que es lo que presenta la carta para poder saber cuándo no prestar atención a espíritus engañadores. Cuando estamos en presencia de personas con espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Hoy. Ahora, ¿qué estaba provocando esta apostasía? Y Pablo menciona al menos 3 fuentes o raíces de esta apostasía. Y la primera fuente que Pablo menciona es espíritus engañadores. Y debemos notar que algunos apostatarán de la fe porque le han prestado atención a espíritus engañadores. Esa es la razón por la que muchas personas hoy apostatarán de la fe. Y así que el diablo y sus demonios están trabajando en la iglesia para traer este naufragio espiritual, hermano. Sabemos que una iglesia está llena de personas y no todos son cristianos. Eso la misma palabra lo habla. Pero el enemigo de Dios se ha encargado de que muchas personas escuchen espíritus engañadores y doctrinas de demonios y que le digan amén. Y el apóstol Juan describe a Satanás en Apocalipsis 12:9 como aquel que engaña al mundo entero. Así dice Juan de Satanás. Y cuando Juan abordó la herejía ahí en su carta, cuando Juan abordó la herejía de negar la encarnación física, que fue otra de las herejías que entró en la iglesia, negar la encarnación física del Hijo de Dios, dijo en la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7, pues muchos, y hermanos, si nosotros simplemente estuviéramos atentos a la voz de Dios, pudiéramos prestar atención cuando dice, muchos engañadores han salido al mundo, muchos.
Desde aquel entonces, hermano, y se sigue sumando. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne, que no confiesan la humanidad del Señor Jesucristo. Y dice Juan, ese es el engañador y ese es el anticristo, el que hace eso. Así que a lo largo del camino, hasta el último día del presente siglo malo, hermano, el engañador estará trabajando en la iglesia. Y la iglesia debería estar consciente de que el engañador sigue trabajando en la iglesia. Y la segunda fuente de esta apostasía que presenta el apóstol aquí es espíritus engañadores. Producen enseñanza mentirosa. Espíritu engañador produce enseñanza mentirosa. Ellos no solo trabajan en la mente o en los corazones, ellos producen una enseñanza en la iglesia, que la iglesia pronto empieza a repetir y a repetir y a repetir y la divulga por todos sus miembros. Así que el verso 1 en la parte final dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo, hermano, que como cristianos, como iglesia del Señor Jesucristo, no importa la edad que tengamos, aún los más jovencitos, los más ancianos, tenemos que prestar atención a la voz de Dios, porque Él fue el que dijo que los de Él oían su voz y le seguían. Porque podemos encontrarnos tal vez escuchando falsedades dentro de la iglesia. Ahora, de manera particular, las doctrinas de demonios que estaban circulando entre la iglesia de Éfeso, aquí a la que Pablo mandó a Timoteo, subrayaban que la verdadera piedad, y es bueno entender, hermano, porque no son las únicas, estas son las que pasaban aquí en Éfeso, pero no son las únicas ni son las que pasan tal vez en nuestra iglesia. Pero lo que estaba circulando entre las iglesias de Éfeso, subrayaban que la verdadera piedad implicaba renunciar al matrimonio. Y la verdadera piedad implicaba renunciar a ciertos alimentos. Creo que acá en nuestros tiempos también sabemos de grupos que renuncian al matrimonio y creyendo que es algo piadoso, y también sabemos de grupos que renuncian a ciertos alimentos. Así que para nosotros no es importante entonces. No, el hecho de que en este contexto estas eran las herejías que se enseñaban no quiere decir que en el nuestro no aparezcan esas y otras también. Así que yo voy a ir más allá de la misma herejía que estaba pasando en Éfeso. Porque la doctrina de demonios de la que Pablo habla aquí en Éfeso era la enseñanza de que los apetitos físicos por el sexo y la comida eran engañosos. Estos falsos maestros empezaban a decirle a la iglesia, apetito por la comida o el apetito por el sexo, eso es mentiroso, eso es engañoso, eso es del mundo. Así le decían, con otras palabras. Y se trata de un tipo de religiosidad, y ahí sí vamos a conectar con nosotros, hermano, porque en nuestros tiempos hay una cantidad de tipo de religiosidad que mira al mundo como no el ideal de Dios para nosotros. Y por eso es que la iglesia se ha separado del mundo en este sentido y se ha trancado dentro de una cápsula. Porque mira al mundo como esto no es para nosotros. Nosotros deberíamos estar juntos aquí. ¿Alguien ha pensado que qué bueno sería si en una cuadra vivieran todos los cristianos? Claro, ese alguien creo que no ha entendido que Dios nos ha puesto en distintos lugares para que la luz alumbre ahí donde está la oscuridad, no acá alumbrando solo las antorchas. Entonces, sería muy bueno juzgar lo que nosotros pensamos, hermano, desde la Escritura y no desde el corazón humano. Y esto no es solo un espíritu engañador, el espíritu que hace esto que estamos viendo aquí en esta carta, sino también que hay una enseñanza que le entró a la iglesia. Y dice Pablo que vino desde el infierno mismo, con otras palabras que él está usando bien duras. Era una doctrina demoníaca. Y le entró a la iglesia. Y la iglesia tal vez le dijo amén, pensando que era bueno. Tal vez le dice amén. Juan Calvino, el teólogo y comentarista, dice, ¿por qué la simple prohibición de una comida o del matrimonio es una negación a la fe? Y el mismo Juan Calvino en su comentario dice, no es algo ligero, hermano. Se trata de hombres que pervierten e inventan a su gusto el culto a Dios. Y el peligro de una iglesia, hermano, que no sabe cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, no es esto. Es que empezamos a convertir el culto a Dios a los gustos de los hombres. Pero el culto de Dios, o el culto a Dios, no es por el gusto de los hombres. No es para que nosotros nos sintamos bien. Es para glorificar y honrar el nombre de aquel Dios que vamos a honrar. Y esto es lo que estaba pasando, y dice Juan Calvino. Y estas personas se atreven a prohibir el uso de cosas buenas que el Señor ha creado.
La controversia no es, dice Juan Calvino, entonces sobre la carne o el pescado, si acerca de las disparatadas supersticiones de los hombres que desean apaciguar a Dios mediante tales insignificancias e inventando una adoración carnal. Él dice algo más importante, dice Juan Calvino, el problema aquí es más grande. El problema es que estamos creando pseudo salvadores, falsos salvadores, como si por estas cosas una persona pudiera cubrir su pecado delante de Dios. Nada. Y él termina diciendo, se forjan para sí un ídolo en vez de adorar a Dios. Y esto es apostasía, dice Juan Calvino. Cuando empezamos a practicar o a funcionar en la iglesia a la manera de los hombres, a lo que nos gusta a nosotros, empezamos a forjar un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia que estamos adorando entonces, hermano. Es el Dios que nosotros hemos fabricado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y deberíamos revisar siempre si el Dios que estamos adorando es el Dios de la Biblia o el Dios que yo me he creado. Ahora, la tercera fuente de esta apostasía eran personas reales. Hablamos de dos, ahora viene la de personas reales, no solo espíritu, no solo enseñanzas, sino también personas que fueron llenas con este poder y que fueron usadas por el diablo para defender esta enseñanza. Y no podemos ignorar que el enemigo de Dios siembra la cizaña dentro de la iglesia. Por eso debemos estar atentos los ancianos de la iglesia. Atentos, atentos, atentos. Cuando el Señor Jesucristo llega ahí a la iglesia Apocalipsis, le dice al anciano de la iglesia, le dice, tengo contra ti que permites que haya una mujer enseñando ahí a fornicar. ¿Cómo permites eso? ¿Para qué tú estás? Así que, hermano, esta enseñanza, como les estaba diciendo, no solo de espíritus, no solo una enseñanza, sino también personas que fueron llenas con este poder y que fueron usadas por el diablo, o son usadas por el diablo para defender esta enseñanza. Y la palabra de Dios dice, mediante, ¿cómo es que llega la enseñanza a esta iglesia? Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, son palabras duras, ¿verdad? Pero son realidades en las iglesias del Señor Jesucristo. Hipocresía, mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, no una conciencia alineada con Dios. Y Pablo nos habla de hombres que enseñaban la mentira con hipocresía. Personas que pretendían ser más espirituales que Dios y que pretendían enseñar una piedad superior, cuando en realidad estaban obstaculizando la verdad de adoración de Dios. La verdadera adoración la estaban estropeando. Y en el fondo de los corazones, lo que más le importaba a esta persona era el ser reconocido como maestro. Hermano, eso no está muy lejos de la realidad de nuestra iglesia hoy también, y de todas las iglesias del Señor Jesucristo en estos tiempos. Muchas personas tratan de hacerse maestros para tener un prestigio, entre comillas, sin entender lo que significa. Por eso es que también Dios, inspirando a ciertos hombres, le dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, no se hagan, está diciendo por cuenta propia, porque tendrán mayor condenación. Porque aquellos que enseñen y engañen a la iglesia del Señor Jesucristo tendrán que dar cuenta al Señor de la iglesia. Así que Juan Calvino vuelve a comentar, solo los hipócritas se esfuerzan por cubrir su perversidad interior mediante ritos externos. Hermano, yo creo que podemos estar teniendo discernimiento ya. Porque una de las características de los hipócritas, es que buscan ritos externos, obras externas para cubrir su problema interno, hermano. Cuando habla de ir al corazón para que la palabra penetre ahí, no, un rito externo, una cosa humana a la vista, pero es para cubrir, según Juan Calvino. Y lo peor de todo esto es que sus conciencias están tan cauterizadas o tan insensibles por el mismo error que ya no se dan cuenta. Están hablando falsedades y muchas veces no les importa. Y eso es lo que es real en estos tiempos, hermano. Muchas personas hoy tienen tan cauterizada la conciencia en la misma iglesia, dentro de la iglesia, que ya aunque se predique la palabra, aunque se escuche la voz de Dios, a esas personas no le importa lo que Dios dice, siguen pensando la manera que siguen pensando, siguen actuando, como lo han hecho siempre. Porque ya su conciencia está cauterizada, ya la conciencia no es sensible a lo que Dios dice. Y eso es triste cuando una iglesia empieza a tener esta actitud. Cuando ya hable Dios o no hable, yo sigo teniendo mi postura. Y en medio de todo esto, hermano, se levanta una pregunta. ¿Por qué Satanás buscaría esparcir este tipo de enseñanza entre las iglesias? ¿No es la especialidad de Satanás utilizar el sexo para esclavizar a las personas con sexo? ¿No es la especialidad de Satanás utilizar la comida para atraer a la gente hacia las fuerzas destructivas de lo que es la glotonería?
todo esto podemos apreciar la astucia de Satanás. Y es cierto que él utiliza la pornografía, es cierto que él utiliza la fornicación, es cierto que Satanás utiliza el adulterio, es cierto que Satanás utiliza la glotonería para esclavizar. Pero esa no es la única forma en la que usa el sexo, la comida, para promover la rebelión contra Dios, hermano. Yo quiero que estemos pensando en el origen de todo allí en Génesis, para que veamos la estrategia del enemigo de Dios. Y ahí en Génesis 3, su primera pregunta a la humanidad fue acerca de la comida. ¿Recuerdan lo que le dijo? Con que Dios les ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Una pregunta un poco distorsionada, ¿verdad? Porque Dios no había dicho eso. ¿Qué había Dios dicho sobre el comer en el Edén? Dios ordenó, el Señor ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso fue lo que Dios dijo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás ciertamente. Eso fue lo que Dios dijo. Y viene Satanás diciendo, con que Dios dijo que no puedes comer de todos los árboles. Eso no fue lo que Dios dijo, hermano. Tenemos que prestar atención, porque la verdad viene muchas veces distorsionada. Y esa es la herejía. La herejía no es una mentira, sino una verdad distorsionada. Puede haber un 95% de verdad, y con solo un 5% que no es verdad ya es una herejía. ¿Qué estaba diciendo Dios? Mira, lo que Dios estaba diciendo en el jardín es, yo les he dado la vida, yo les he dado un mundo lleno de placeres. Solo había una prohibición, y es no comer en un árbol, de un árbol particular. Y el punto de esa prohibición era preservar el placer del mundo. Pero al comer de ese árbol en particular, el ser humano estaría diciendo algo así como, tu autoridad, Dios, no me interesa. Tu sabiduría no me interesa. Tu bondad tampoco me interesa. Tu generosidad y tu paternidad no me interesa. Me interesa más la mía. Yo haré, Dios, lo que yo quiera y no lo que tú quieres. Eso fue lo que pasó ahí con la rebelión en el jardín del Edén. Pero es lo que sigue pasando muchas veces en la iglesia del Señor Jesucristo. Que la postura de las personas son, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo entiendo y no lo que Dios dice. Así que no debían comer de ese árbol, hermano. Deberían someterse de manera agradecida y gozosa a su generoso Creador. Y ante la voz de un engañador podían haber dicho, espérate un momentico, porque yo conozco la voz del que me habló y me dijo que es un Dios bueno y que todo lo hizo para que yo viviera de manera placentera. Aunque me hizo una prohibición, yo voy a seguir confiando en el Dios. Esa debería ser la postura correcta, pero no fue. Esa debería ser la postura de la iglesia hoy, pero tampoco es, a veces. Habían miles de árboles con todo tipo de frutas para placer y para nutrición. Porque recuerden, hermano, que estamos hablando de Edén, un lugar de placer y deleite. Y una sola prohibición hizo que el ser humano se enfocara más en la prohibición por una mentira de un engañador que en toda la bondad de Dios. Hermanos, ¿saben que es más fácil en la iglesia de nuestros tiempos que alguien venga con una mentira y ser creída la mentira en la iglesia y que todo el mundo le diga amén, que la verdad de Dios y las bondades de Dios y el evangelio de la gracia de Dios, que te muestra la bondad de Dios todos los días? Viene cualquiera con una mentira farisea, religiosa y todo el mundo le dice amén. Yo creo que como iglesia deberíamos reflexionar, hermano, porque estamos en los últimos días también. Y estamos donde el engañador sigue sembrando dentro de la iglesia. Y como les he dicho, hermano, el culto de la 1:30 debería ser, pero no sobre ideas humanas y mucho menos sobre un texto que me guste. Porque juzgamos un texto pisoteando otros y eso no es un juicio bueno tampoco. Deberíamos hacerlo porque queremos oír al Dios bueno para juzgar a los maestros, hermano. A todo el que se para a enseñar la palabra de Dios debería ser juzgado, pero con toda la revelación de Dios, y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Creo que eso va a ayudar mucho a la iglesia, pero mucho, para que podamos juzgar la enseñanza de la palabra, pero a la luz de toda la palabra de Dios, y no de un texto preferido para pisotear todos los otros textos que hablan de lo mismo. Y en Génesis 3 dice aquí la estrategia de Satanás, en la que estamos mirando, y es la misma estrategia que usa ahora en Timoteo el enemigo de Dios. En Génesis le dice, con que Dios le ha dicho no comas, y ahora usando lo falso le dicen que se abstengan de casarse, de matrimonio y aquellas cosas que Dios dijo que era bueno. La misma estrategia, hermano, pero en otras generaciones, pero es la misma que está pasando hoy, hermano. ¿Cuántas personas hoy se creen maestros y se ponen en los grupos a ponerse como maestros sin saber lo que están enseñando?
En Génesis 3, Satanás quería que Eva creyera que Dios no quería que ellos disfrutaran de la creación. Y por ello los incitó a que se rebelaran. Y eso fue lo que pasó. Y ahora en Timoteo, Satanás nuevamente quiere que veamos a Dios como un tacaño. Por eso es que Pablo le habla a Timoteo. Y le dice así: la enseñanza demoníaca, Timoteo, es la misma. Timoteo, el enemigo de Dios tiene un mismo propósito. Usa estrategias diferentes, pero la enseñanza es la misma. Dios, Él hizo creer que Dios era un tacaño en el Edén, y Él quiere hacer creer a la iglesia de hoy también que Dios sigue siendo un tacaño, prohibiendo cosas. Y mis hermanos, si rechazas a Dios porque has sido engañado, el resultado sigue siendo el mismo. Estás casado con un Dios falso. Y al final eso es lo que le importa al diablo, que tú adores a un ídolo, que tú adores al Dios de tu imaginación y no al Dios de la Biblia. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Que tú vengas cada domingo aquí, cada sábado, a adorar al Dios de tu imaginación, aquel que te sembraron, y no al que Dios ha revelado en la Biblia. Y muchas veces deberíamos estar revisando si el Dios que yo creo es el que Dios dice que es, porque podemos estar poniendo a un Dios falso en el lugar de adoración. A el diablo no le importa si tu falso Dios te enseñó la glotonería o la religiosidad, como muchas veces viven las iglesias hoy en religiosidad, simplemente por tradiciones, o la soltería, o el sexo libre. Al diablo no le importa. Él no hace ninguna diferencia para él eso. A él lo que le importa es que tú no adores al Dios verdadero a la manera de Dios. Así que Satanás, hermano, si puede usar la abstinencia y la glotonería para promover un falso y tacaño Dios, está bien, estás quedando muy bien con él, si es lo que está pasando en tu interior. Porque eso es lo que él quiere, que no sea adorado el verdadero Dios a la manera de Dios. Eso fue lo que le hizo a Jesús. Y miren la estrategia de Jesús, ¿cuál fue? Igual, que no adorara a Dios, que no confiara en Dios, que no dependiera de Dios. Ahora, la respuesta de Pablo y la premisa que yo quiero que estemos mirando aquí hoy, y la enseñanza para la iglesia hoy también, está en los versos del 3 en adelante. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la falsa enseñanza? Bueno, en este contexto la falsa enseñanza era prohibir casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios había creado para que con acción de gracias participaran de ellos, los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno. Y en esta parte final, hermano, voy a hablarle primero de una respuesta general que el apóstol Pablo le da. Una forma de describir la respuesta de Pablo a la enseñanza de demonios es decir, hay disfrutes terrenales que de por sí no son adoración, pero que pueden convertirse en adoración a Dios, en lugar de tornarse en un ídolo, cuando se reciben con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta ahí? Acción de gracias y adoración a Dios. Las relaciones sexuales en el matrimonio no son adoración en sí, pero pueden convertirse en un acto de adoración. Oler el rico aroma de una buena comida no es adoración en sí, pero puede convertirse en un acto de adoración. Sentir la fresca brisa del mar en la piel y ver los colores de diversas plantas en un jardín no es adoración en sí, pero puede convertirse en un acto de adoración, puede convertirse en un culto de adoración y gratitud al Creador. Y el argumento de Pablo, ¿por qué es? Cuando todo eso se hace con acción de gracias para glorificar a Dios, puede convertirse en un acto de adoración. Pero la respuesta más específica, Pablo enfatiza dos cosas. Primero dice, las cosas que estos falsos estaban enseñando, el sexo y la comida, son creación de Dios. Por tanto, regalo de Dios para los seres humanos. Y por tanto son buenos en sí mismos. Porque dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias. Ahí está la actitud del corazón, con acción de gracias. Y estas cosas fueron creadas para ser disfrutadas, para ser compartidas. El sexo y la comida, que era lo que estaba pasando en esta iglesia. Y este era su propósito, para ser compartida. Pero por ser creadas por Dios y por ser creadas por Dios con el propósito de ser recibidas, entonces ninguno de estos dones debe ser rechazado, hermano. Y es lamentable como vemos algunas iglesias que rechazan el matrimonio, rechazan ciertos alimentos, aun cuando la Biblia es clara. Y nada debe de rechazarse.
Y es entonces un insulto a Dios y por tanto una enseñanza demoníaca inferir que la realidad física creada por Dios es esencialmente defectuosa. Y la respuesta de Pablo está bien clara. Dice, ustedes, hipócritas, dicen que estos alimentos deben ser rechazados, pero Dios dice que deben ser recibidos. ¿A quién le creemos? ¿A los hipócritas falsos que dicen que deben ser rechazados? ¿O al Dios Todopoderoso que dice que todo lo creó bueno y que debería ser recibido con acciones de gracia? Y quiero pensar en algo, hermano, porque la religiosidad ha hecho tanto daño en la iglesia y muchas personas a la hora de sentarse en la mesa creen que es una religiosidad repetir simplemente gracias a Dios por los alimentos, algo que ya no tiene a veces sentido y sustancia. No, lo que nos está diciendo aquí, hermano, que cuando estemos no solo en una mesa, en cualquier lugar, recibiendo algo de la creación de Dios, deberíamos estar diciendo, gracias Dios, porque tú hiciste provisión para que yo pueda disfrutar de lo que tú creaste. Si ese no es el espíritu, hermano, estamos teniendo aún esa práctica de una manera religiosa que no honra y no glorifica a Dios. Porque no es el acto mismo el que le glorifica a Dios, sino es lo que hay en el corazón ante aquella provisión que Dios ha hecho para nosotros, para disfrutar. Si se pierde el espíritu, tenemos una religión en la mesa todos los días, hermano, en el almuerzo, en la comida. Una religión vacía, la cual no honra a Dios para nada, si se pierde la esencia. Ahora, estos dones fueron creados para ser recibidos con fe y con gratitud. Confianza en que Dios los hizo para mi deleite y gratitud a Él por ser el proveedor. La comida no fue creada, hermano, solo para mantenernos vivos y darnos placer físico. La comida fue creada por Dios con el propósito de que Dios sea glorificado por medio de ella cuando sus criaturas, como nosotros, sus hijos, la reciben y la toman con acción de gracia. Y eso es lo que enseña la palabra. Y cuando estos elementos no están en el corazón, acción de gracia y confianza, el comer o el tener intimidad con la esposa ya no es un acto de adoración, sino una prostitución del propósito original de Dios. Y lo voy a repetir, hermano. Cuando estos elementos no están en el corazón, fe y gratitud a Dios por la provisión de Dios, hermano, el comer o el tener intimidad con la esposa o el esposo ya no es un acto de adoración, sino una prostitución del propósito de Dios. Y esto nos recuerda que el mundo creado no es un fin en sí mismo. Este encuentra su significado cuando las personas creadas a imagen de Dios lo usan de manera que podamos conocer a Dios con un corazón que crece y agradece a Dios cada día por lo que Él ha dado. El argumento de Pablo sigue caminando más. Y Pablo dice que todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracia. Lo que hace del comer algo bueno es la fe y la gratitud, hermano. La fe y la gratitud. Ahora, la tercera cosa es la explicación final de por qué la gratitud y la fe son las cosas esenciales para el uso correcto de la comida y del sexo, en este caso que se está hablando. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora, la pregunta sería, ¿qué significa santificar? ¿Qué significa santificar el alimento y el sexo por la palabra de Dios y la oración? ¿Cómo son santificadas estas cosas? Y dice John Piper, hermano, en cuanto a lo que es santificar las cosas, sexo, comida, dice que nuestra santidad es pensar, sentir y actuar de acuerdo con el infinito valor de Dios. Una definición de John Piper muy buena. La santidad es pensar, sentir y actuar de acuerdo con el infinito valor de Dios. Y que una cosa se vuelve santa cuando es consagrada para Dios como un medio de expresar su infinito valor. Y así es como el comer se torna en un acto de adoración, según John Piper. Y es la forma en que todas las cosas se tornan puras. Y Pablo dice aquí en el verso 1, capítulo 1, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, porque los puros son los santos. Y los santos santifican todas las cosas por la palabra de Dios y por la oración. Ahora, en cambio, los hombres perversos no participan de estas cosas de forma genuina. Entonces, santificar es ver y saborear la gloria de Dios a través de sus regalos. Es ver y saborear la gloria de Dios a través de la comida, lo que Él ha permitido que llegue a nosotros. Es ver y saborear la gloria de Dios a través del sexo, algo bueno que Dios ha creado. Hermano, yo sé que a través de la historia, no sé si ustedes tal vez conocen algunos casos, pero a través de la historia, por enseñanzas falsas como esta, he conocido de personas, varias personas, que han pensado que para tener sexo los cristianos deberían taparse con una sábana porque eso es algo malo y dañino y feo. Y he visto posturas de esas. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo las mentiras de los falsos, hermanos, que se creen más piadosos que todos? También he visto personas que me han dicho, alguien me enseñó, ni pruebes el vino,
Hermano, Dios no dice eso en la palabra. Dios dice, no te embriagues. Pero los hombres se atreven a decir, ni lo pruebes. Pretendemos ser más sabios que Dios. Cuando Dios dice, este es el pecado, nosotros decimos, no, Dios, tú no entiendes los tiempos, es este. Eso es arrogancia espiritual. Ahora, ¿cómo se santifican estas cosas? Y Pablo dice, ¿por qué santificado? Mediante la palabra y la oración, hermano. La palabra de Dios es el hablar de Dios hacia nosotros. Y la oración es el hablar de nosotros hacia Dios. Así que la respuesta general es que el sexo y la comida son santificados cuando nosotros escuchamos y creemos lo que Dios nos dice acerca de estas cosas. Cuando Dios nos dice y nosotros creemos lo que Él dice acerca de esto. Pero también cuando somos personas que entendemos los buenos regalos de Dios y en respuesta a esa bondad mostramos a Dios por medio de la oración gratitud a Él por esto. Por eso es que dice, así son santificados. Cuando pensamos como Dios piensa de acuerdo con relación a esas cosas y otras también, y también cuando respondemos a Dios con gratitud, así son santificados. De otra manera, hermano, no han sido santificados. Así que aplicación, 3 aplicaciones que quisiera que la iglesia estuviera atenta. 1, aunque la religiosidad del segundo siglo ya no está en forma original aquí, hay una religiosidad dañina dentro de nuestra iglesia también, dentro de cualquier iglesia de estos tiempos, porque el problema sigue hasta el día que Cristo regrese. Por tanto, muchas veces la religiosidad de la que estamos hablando es enseñada desde los púlpitos y está bajo muchos púlpitos donde se enseñan cosas que la Biblia no enseña. Así que el problema no son las cosas creadas, sino el poner las cosas creadas por encima del Creador y de la palabra de Dios. Por tanto, hermano, cuidémonos de no pretender ser más espirituales que Dios. Reconozcamos todos los dones que Dios nos ha dado, todos los regalos que Dios nos ha dado, como por ejemplo el cielo, la tierra, las montañas, los ríos, los mares, los planetas, las flores, las aves, cuántas cosas, matrimonio, hijo, cuántas cosas, regalos de Dios, para que tuviéramos nosotros, hermano, gratitud a Dios. ¿Qué pasaría cuando entendemos las cosas de Dios para nosotros? Hermano, los tiempos de acción de gracia no estarían centrados tanto en nosotros, sino en lo que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a hacer real esta vida que aparece aquí en Timoteo, empezamos a decir gracias Dios por tu regalo. Y hermano, tenemos muchos regalos de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces los tiempos de acción de gracia se centran tanto en el hombre, y en lo que hacemos los hombres, y en lo que nos falta. Y eso es una vida que está mostrando lo opuesto a la fe de Dios. Así que podemos y debemos disfrutar de estas cosas con libertad de conciencia, hermano. Número 2. Recordemos que todo esto que no existe, ante todo lo que hemos estado hablando, hermano, no hay una división entre vida espiritual y vida secular. Eso es algo que ha entrado dentro de la iglesia del Señor también. Vida secular, vida espiritual. Y a muchas personas les dicen, esto es secular, esto es espiritual. Hermano, no hay tal distinción para el creyente, pues aún cosas que pueden parecer insignificantes en la vida, pueden ser un acto de adoración si lo hacemos con fe y con gratitud. No hay vida espiritual y vida secular en este sentido para el creyente. Número 3, hermano. Siento mucho porque he estado compartiendo en esta semana y en la otra sobre algunos casos, y realmente siento mucho que para algunos de ustedes tal vez el evangelio ha sido, o el evangelio que han oído ha sido el evangelio, como dice Pablo también a Timoteo, del no comas, no gustes, no toques, y eso no es un evangelio, hermano. Y les digo de verdad, lamento mucho que le hayan predicado ese evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio de prohibiciones no es el evangelio de la gracia de Dios. Y ese muchas veces es el que se ha predicado. Ser cristiano significa no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ese no es el evangelio, y lamento mucho, hermano, que muchos hayan sido introducidos a la iglesia del Señor con este evangelio falso. Pero el evangelio, recuerden, no son reglas. La esencia de la palabra evangel significa buena noticia, y una regla nunca es buena noticia, hermano, cuando te la presentan como evangelio. Y mucho menos cuando entendemos la regla desde la condición caída del hombre. Por ejemplo, cuando somos restaurados, ver que debemos acercarnos a Dios santo con santidad, eso es una alegría tremenda. Pero cuando somos seres caídos y que no podemos hacer lo que Dios demanda y nos dice ser santo como yo soy santo, hermano, para nada es una buena noticia para personas que tengan la mente clara. Porque en la condición humana caída, eso no es buena noticia. Pero buena noticia es que alguien vino porque tú no podías ser santo, hermano, y cargó tu podrición y la mía, y me regala su condición de santidad perfecta.
Eso es una buena noticia. Así que siento mucho, hermano, que para algunos el evangelio que han oído es de reglas y prohibiciones. Pero el evangelio de Dios son las buenas noticias de que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a incrédulos como tú y como yo, y para dar verdadera libertad a personas, esclavos como tú y como yo, como dice la palabra, en la cual, o en las cosas, en las cuales las cosas que no son ídolos, sino instrumentos, las cosas en este mundo en las que nosotros vivimos ya no se convierten en ídolos, sino en instrumentos para ver, para saborear la gloria de la bondad de Dios. Y les aseguro, hermano, que tendremos muchas razones para darle gracias a Dios, centrado en Dios y en su bondad para nosotros, porque el Señor nos ha dado. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Recibiendo una instrucción para llevar a la iglesia, porque la iglesia estaba siendo corrompida con falsos maestros que estaban enseñando un evangelio de legalismo, un evangelio de enseñanzas y un evangelio de prohibiciones. Y ese no es el evangelio, hermano. Que el Señor les bendiga. Bueno.